Hola a todos. Este podcast se va a tratar de lo que es el patrimonio y la arquitectura en Latinoamérica. Nuestro primer episodio está titulado El patrimonio en Latinoamérica, memoria, identidad y abandono. Primero que todo, aquí a mi compañera que está a mi lado, te tengo una pregunta. Oye, quiero empezar el episodio de hoy lanzándote una pregunta súper directa. De esas que los que ponen a uno a pensar. ¿Te acuerdas cuál fue la primera vez en tu vida que realmente sentiste que un lugar histórico te impactó? Pero ojo, no me refiero a verlo en una foto de Instagram, ni a que te llevaran a una excursión del colegio, ni más ni eso, o obligada, donde estabas aburrida, sino que hablo de una sensación física casi muy versátil, es decir, ese lugar tiene un peso encima, aquí pasó algo. Uf, qué buena pregunta para empezar. Déjame hacer memoria. Yo creo que la primera vez que lo sentí de verdad conscientemente fue cuando era bastante más pequeño y entré a una de las iglesias antiguas de aquí de Pasto. Creo que fue a la iglesia de San Juan o tal vez a la de la Merced. Es que es rarísimo, porque una cosa es ver la fachada desde afuera, esquivando a los carros, escuchando las bocinas de los taxis y el caos del centro. Y otra cosa completamente distinta es cruzar ese umbral. Es como si cruzaras un portal en el tiempo. El aire cambia de golpe, la temperatura baja un montón y el silencio se vuelve denso. Y no sé cómo explicarlo, pero huele a otra época. Huele a madera guardada, a cera de velas de hace décadas, a humedad antigua. Uno siente que el espacio todavía guarda la memoria de la gente que estuvo ahí hace 300 años. ¿A ti no te pasa con eso en ciertos lugares? La verdad, sí, totalmente. Me pasa muchísimo. Y fíjate que tocaste un punto clave, los sentidos. El olor, el silencio, la temperatura. Creo que eso es precisamente lo que la arquitectura moderna, por más bonita o lujosa que sea, casi nunca logra transmitir. O sea, tú entras a un centro comercial de última generación, de esos súper modernos con pisos de porcelanato brillante, aire acondicionado y pantallas gigantes, por todos lados. Sí se ve espectacular, obviamente, es cómodo, es higiénico, pero no se siente absolutamente nada. Está vacío de alma, no hay fantasmas, no hay huellas. En cambio, cuando tú caminas sobre unas piedras desgastadas por el paso de los siglos o tocas una columna de madera colonial que tiene marcas de esas herramientas de artesano del siglo XVIII, sientes una conexión directa con el pasado. Es una certeza de que miles de personas con vidas, problemas y alegrías idénticas o distintas a las tuyas estuvieran exactamente en ese mismo punto que tú. Exactamente, dice en el clavo. Y yo creo que ahí es donde radica el verdadero valor del patrimonio, que es la memoria colectiva. El gran problema es que muchas veces nos han enseñado mal el concepto. Pensamos que el patrimonio es simplemente arquitectura bonita o fachadas antiguas para que los turistas se tomen fotos. Nos quedamos en lo estético, en lo adorno. Pero realmente el patrimonio es un contenedor de identidades. Es el reflejo físico de quienes fuimos, de cómo nos organizamos como sociedad y de qué materiales teníamos a la mano y de cómo entendíamos el mundo. Claro, además que eso es muy emocional. Fíjate que la relación de la gente con el patrimonio muchas veces no es intelectual, es puramente efectiva. Pensamos que a veces las personas que crecieron viendo en un edificio antiguo, todos los días camino a su trabajo, a su estudio, tal vez nunca entraron, tal vez por dentro de lo cual estaba muy deteriorado, pero ese edificio se convirtió en un punto de referencia en sus vidas, en parte del paisaje, de su cotidianidad. Si un día amanece demolido y ponen un edificio de vidrio gris, a la gente le da una sensación de pérdida. Claro está que como así si le hubiéramos arrancado un pedazo de sus propios recuerdos. Y creo que eso pasa muchísimo en Latinoamérica, porque nuestras ciudades todavía se conservan. A pesar de que en todo el caos de desarrollo hay fragmentos históricos súper potentes metidos en el medio de la modernidad. Y ya que mencionas a Latinoamérica en general, pongámonos a pensar en por qué nuestro patrimonio es tan sumamente distinto al de otras partes del mundo, como Europa o Estados Unidos. A veces tendemos a idealizar lo europeo, ¿no? Pensamos en los castillos medievales, en las ruinas romanas, en las grandes catedrales góticas de Francia, pero allá el patrimonio suele ser muy homogéneo. Vas a un palacio renacentista y es puramente renacentista. En cambio, aquí en nuestra región, la arquitectura es un mestizaje absoluto.
una mezcla cultural gigantesca y muchas veces un choque violento de épocas. Caminar por una ciudad latinoamericana es casi como leer un libro de historia, donde arrancaron las páginas y las volvieron a pegar en desorden. Estoy totalmente de acuerdo. Es totalmente incoherente y puro, es que nuestras ciudades tienen capas sobre capas, es decir, tienes influencias prehispánicas, técnicas indígenas, también existe lo que es el barroco español, el neoclásico, el republicano, muchas más. Y de repente en la misma cuadra, un edificio moderno de los años 70, el ejemplo que todo el mundo menciona, porque es innegable. Por ejemplo, en Cosco, Perú, te vas caminando por la calle y la base de los muros son bloques de piedras incas, tallados a la perfección, encajados sin una sola gota de pegamento, que han aguantado terremotos brutales que tumbaron todos los demás. Pero más encima de esos muros incas, los españoles construyeron iglesias barrocas y casonas coloniales, con balcones de madera. Eso es algo muy impresionante. Es la historia viva y la superstición de dos mundos en una sola pared. Y eso demuestra algo que a la gente a veces les cuesta entender. El patrimonio no es algo estático, no es una pieza de museo que tienes que meter en una urna de cristal para que nadie la toque. Las ciudades son organismos vivos, cambian constantemente porque las necesidades de los seres humanos cambian. Entonces, el conservar el patrimonio no significa congelar la ciudad en el año 1800 y prohibir el progreso. Significa saber gestionar el cambio para no perder la esencia en el camino. Literalmente. Ese es un debate buenísimo, porque hay una corriente de gente que cree que restaurar es dejar todo idéntico, como si fuera un set de filmación de una película de época. Pero la realidad es que los edificios históricos que sobreviven son los que logran cambiar esa función, o sea, es lo que los adapta. Lo que en el siglo XVIII, por ejemplo, era la casa de una familia aristócrata con 20 habitaciones, 3 patios, hoy no es sostenible para que viva una sola familia. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Dejamos que se caiga? No. Es decir, no se transforma, se vuelve en un centro cultural, un museo, una biblioteca pública, o incluso un hotel o un café, puede ser. Eso es mantener vivo el patrimonio, darle una buena utilidad para que la sociedad lo siga habitando y cuidando, obviamente. Si el edificio no le sirve a la comunidad, en el presente está condenado a desaparecer. Y trayendo todo este debate global a nuestra realidad más cercana, hablemos de lo que nos toca el corazón, Pasto. Yo siento que aquí tenemos una riqueza patrimonial brutal, pero al mismo tiempo sufrimos de una especie de ceguera cotidiana. Pasamos por al lado de verdaderas joyas arquitectónicas todos los días, metidos en el afán, mirando el celular, y no nos detenemos a valorar lo que significan. Por ejemplo, hablemos de la Casona Taminango. A mí me parece uno de los espacios más fascinantes y milagrosos de la ciudad. O sea, estamos hablando de una construcción que data del siglo XVII, que ha sobrevivido a terremotos, a guerras de independencia, al abandono institucional y al crecimiento urbano descontrolado. Cuando tú entras ahí es como si el tiempo se detuviera. De hecho, te digo que la Casa Taminango es un tesoro escondido, totalmente en serio. Porque esos patios internos, la estructura de los pilares de la madera, los corredores largos, las paredes anchísimas, todo ahí te habla de una forma de habitar el mundo que ya existe. Y fíjate en un detalle técnico que a mí me encanta. O sea, la arquitectura antigua tenía una relación increíblemente inteligente con el clima y el territorio. Date cuenta que en esa época, donde no existía la calefacción eléctrica, si los sistemas de ventilación artificial, los constructores del sur, sabían perfectamente cómo usar esos materiales locales, como la tapia pisada, el adobe, la madera y la teja de barro, para aislar el frío del revés andino. Además, mira que las paredes gruesas absorben lo que es el calor del sol durante el día y también hacen que lo liberen suavemente hacia el interior durante la noche. Es una arquitectura bioclimática totalmente perfecta, hecha hace cientos de años con barro y paja. Exacto. Era una arquitectura pensada para durar con una lógica de permanencia. En cambio, hoy en día nos damos cuenta cómo se construye todo. Todo es hiper rápido, las estructuras son de concreto prefabricado, drywall, acabados sintéticos. Nos podemos dar cuenta que son edificios diseñados con una lógica de obsolencia, casi como los celulares, que en 30 años ya se ven obsoletos y deteriorados. Antes había un detalle artesanal místico. Cada puerta, cada aldaba de hierro forjado, cada viga del techo requería el trabajo manual de meses de un maestro artesano.
Totalmente, lo cual es otro granito en el centro histórico que nosotros podemos dejar de mencionar, que es el Teatro Imperial. O sea, al entrar al Teatro Imperial es una experiencia totalmente mística para cualquier ame del arte o la historia. La acústica, por ejemplo, de ese lugar, los palcos de madera, la decoración de techo, es un espacio que fue un epicentro de la vida cultural en la región durante generaciones. Pero el espacio arquitectónico como tal no te genera como ninguna emoción, además es mucho más genérico. Podrías estar en una sala de cine de Pasto, en Bogotá, o en Miami o en Tokio, y sería exactamente el mismo cubículo oscuro. El Teatro Imperial solo puede existir aquí, porque tiene su identidad territorial propia. Pero bueno, pongámonos serios y entremos al núcleo del problema, porque no todo es romance y poesía arquitectónica. La realidad actual de nuestro patrimonio en Latinoamérica es preocupante, por no decir trágica. Caminas por los centros históricos y ves muchas de esas cosas, casas coloniales o republicanas completamente abandonadas, con las ventanas rotas, los techos hundidos y fachadas rayadas. Te pregunto directamente, ¿por qué crees que terminamos abandonando lo que se supone que nos da identidad? ¿Cuál es la raíz de ese descuido? Mira, yo creo que algo muy principal del problema y el más crudo que te puedo decir es el factor económico, porque mantener y sobre todo restaurar científicamente un edificio patrimonial es absurdamente costoso, totalmente. No es como arreglar una casa moderna donde vas a una ferretería de la esquina y compras un bulto de cemento gris o un galón de pintura acrílica y contratas a cualquier maestro de obra que te resane la pared. No, o sea, el patrimonio, en ese patrimonio hay enormes internacionales y leyes nacionales súper estrictas. Si tienes una pared de adobe o tapia pisada del siglo XIX, no la puedes aplicar al cemento moderno porque el cemento es muy rígido e impermeable, lo cual ya sabemos. Y eso bloquea lo que es la humedad natural del barro y termina pudriendo la pared por dentro hasta que colapsa. Claro, y ahí es donde se genera un conflicto social y económico súper fuerte entre los propietarios privados y el Estado. Pongámonos por un segundo en los zapatos de una familia común y corriente que hereda una casona colonial en el centro de la ciudad. El inmueble está declarado como bien de interés cultural, por lo tanto la ley los prohíbe taxativamente demolerlo, modificar la fachada, construir un edificio moderno de apartamento para rentar. Pero al mismo tiempo el Estado no les da ni un solo peso de subsidio para el mantenimiento. La familia no tiene los miles de millones de pesos que cuestan cambiar un techo entero de teja de barro que está filtrado. Y ahí es donde aparece lo que es la figura súper oscura que se ve en toda Latinoamérica, que es el abandono estratégico. Como el dueño sabe que lo puede demoler legalmente porque lo clavan la multa gigantesca, lo cual es cruzar como los brazos y dejar que la naturaleza haga su trabajo sucio. Lo que acabas de describir es la radiografía exacta de lo que pasa en decenas de cuadras de nuestros centros históricos. Y todo esto responde también a una cuestión ideológica y cultural profunda. Literal, es tal cual. El progreso, así entendiéndolo de esta manera, como una aplanadora que debe borrar la historia. Lo irónico es que, lo triste es que la lamentabilidad es que cuando destruyes tu patrimonio para imitar modelos extranjeros terminas cayendo en lo que es las cosas urbanísticas llamadas el no lugar o la ciudad genérica. Hoy en día, si tú vas a las zonas de expansión moderna en cualquier ciudad intermedia de Colombia, de México, de Perú, de Chile, te vas a dar cuenta de que se ven exactamente iguales. Es que el espacio público y la arquitectura moldean directamente la forma en que nos relacionamos como seres humanos. Las ciudades coloniales y republicanas, con sus calles más estrechas, sus plazas centrales amplias, sus casas con zaguanes abiertos, obligaban a la gente al encuentro cara a cara, a la vecindad, a la escala peatonal. La modernidad urbana nos ha encerrado en cápsulas, sales de tu apartamento cerrado, te das cuenta que te metes un carro con los vidrios arriba, manejas hasta el parqueadero subterráneo de un centro comercial y te encierras a consumir. No hay interacción con el tejido social de la ciudad. Por eso, defender el patrimonio no es capricho nostálgico de unos cuantos arquitectos o historiadores románticos. Es una lucha política por defender el espacio público, la escala humana y el derecho a tener una identidad colectiva frente a la homogeneización del mercado global. Bueno, y para finalizar con todo lo que hemos hablado en este primer episodio de nuestro podcast, siento que uno empieza a mirar la ciudad de otra manera, literalmente. Sí,
como entendiendo que esos edificios antiguos no son solamente construcciones viejas, sino espacios que guardan memoria e identidad cultural. Y creo que justamente ahí está el valor del patrimonio, en ayudarnos a recordar quiénes somos y de dónde venimos. Bueno, ese fue el episodio de hoy. Esperamos que después de escuchar esta conversación empiecen a mirar los espacios históricos de otra manera. Porque conservar tanto así el patrimonio no es quedarse atrapados en el pasado, sino que es evitar que la historia desaparezca. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.